Muy bien, pues bienvenidas nuevamente al club de lectura. Esta ocasión lo tenemos el día lunes. Bienvenidos y qué gusto volver a encontrarnos semanalmente para seguir aprendiendo. Estamos en esta declaración Dignitas Infinita o Dignidad Infinita, que habla justamente sobre la dignidad humana, ¿no? Sobre esta es que estamos ahora estudiando. Vamos ahora ya a iniciar como el apartadito 2, que es la iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana, ¿no? Ya habíamos nosotros revisado como los fundamentos de alguna manera de una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana, que fuimos abordándola desde perspectivas bíblicas, ¿verdad? También desde los tiempos actuales. Y bueno, por ahí vamos, ¿no? Nos quedamos en el 16 o terminamos con el 16. Vamos a iniciar el punto en su número 17, ¿no? Entonces, para iniciar con nuestro club de lectura, nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. Damos gracias, Señor, por el don de la vida que nos das, por el don de la fraternidad. Te pedimos ilumines nuestro corazón y nuestro entendimiento para que a través del estudio de este club de lectura podamos contemplarte más y de mejor manera, no solo en el estudio, sino también en nuestra vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces vamos con nuestra dinámica habitual del club de lectura. Les digo, estamos en el punto 2. La Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana en nuestro número 17. ¿Quién nos puede ayudar a iniciar la lectura de este número 17? Pues si gusta yo, Adelante, Graciela, por favor. la iglesia anuncia, promueve y se hace ante de la dignidad humana. La iglesia proclama la dignidad de todos los seres humanos dependiente de su condición de vida o de su calidad. Este anuncio se apoya en una triple convicción que, a la luz de la fe cristiana, confiere un valor inconmensurable a la dignidad humana y refuerza la exigencia e intrínsecas, una imagen de Dios indeleble. Es el número 18. Sí, Antes, seguimos, por favor. según la revelación, la dignidad del ser humano proviene del amor de su cargador, que ha impreso en él los rasgos indelebles de su imagen, llamándolo a conocerlo, amarlo y a vivir una relación de alianza con Dios mismo y de fraternidad, justicia con todos los demás hombres y mujeres. En esta visión de la dignidad se refiere no solo al alma, sino a la persona como unidad inseparable y por tanto también inherente a su cuerpo, a su manera de participar, de ser imagen de Dios, de la persona humana, y está llamado también a compartir la gloria del alma y la bienaventuranza divina. Cristo Aquí eleva nos la deten, dignidad. perdón, Chelita, aquí nos detenemos un Sí, momentito. sí, está Porque bien. fíjense, aquí va a ser importante entender esto. La dignidad se refiere no solo al alma, ¿no? Sino a la persona como unidad inseparable y por tanto también inherente a su cuerpo. Fíjense, esto es importante entenderlo desde aquí porque pues nosotros ya lo hemos platicado en algunos otros momentos, ¿no? Pero llegado el momento también dentro de la reflexión teológica dentro de la iglesia, se prefería hablar muchísimo del alma en detrimento un tanto del cuerpo, ¿no? Y eso de hecho todavía está un poquito en ciertos momentos de la reflexión teológica católica, ¿no? Donde de pronto el cuerpo se ve como
intrínsecamente negativo, ¿no? O como el cuerpo siempre me lleva al mal, siempre es pecado, etcétera, ¿no? Entonces, no se trataría de ello, sino más bien de entender, pues, que se trata de mostrar como parte integral a todo esto, ¿no? Es parte integral. Tanto el alma como el cuerpo guardan esta dignidad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, les digo, como de dos momentos, dos puntos o dos expresiones, sino estamos hablando del hombre, pero como unidad, alma, cuerpo. ¿Sale? Entonces, la dignidad intrínseca del hombre es total, es para todo el hombre, ¿no? No solamente para una parte, no, 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 es para todo el hombre. Y en este caso, como esta mm, pues división clásica que se hizo en el hombre, por un lado alma, por otro cuerpo, que es lo más importante, que es lo que hay que rescatar. La declaración nos dice no se trata de rescatar o al alma o al cuerpo, sino se trata de dignificar la totalidad del hombre. Y la totalidad del hombre está compuesta por cuerpo y alma, ¿no? Entonces eso va a ser importante. No se trata de privilegiar una dimensión del ser humano, sino en su integridad. ¿Y todo esto a qué se va a deber? Pues que somos imagen de Dios. Recordemos, esta es la categoría fundamental, bíblica, teológica, para poder estar hablando nosotros de dignidad humana, ¿no? Esta es la categoría básica y fundamental para nosotros como creyentes, imagen de Dios. Bueno, que estemos hechos a imagen de Dios. Muy bien, era importante hacer notar esto. ¿Algún comentario hasta aquí o de esto? Bien, seguimos. ¿Quién nos ayuda con este apartado? Número 19. Cristo eleva la dignidad del hombre. Yo, hermano. Adelante. Cristo eleva la dignidad del hombre. Una segunda convicción procede del hecho que la dignidad de la persona humana se reveló en su plenitud cuando el Padre envió a su Hijo, que asumió plenamente la existencia humana. El Hijo de Dios, en el misterio de la encarnación, confirmó la dignidad del cuerpo y del alma, que constituyen el ser humano. Así, al unirse en cierto modo a cada ser humano por su encarnación, Jesucristo confirmó que todo ser humano posee una dignidad inestimable por el mero hecho de pertenecer a la misma comunidad humana y que esta dignidad no puede perderse jamás, proclamando que el reino de Dios pertenece a los pobres, a los humildes, a quienes son despreciados, a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, curando todo tipo de enfermedades y dolencias, incluso las más deshumanizadoras como la lepra, afirmando que lo que se hace a estas personas se le hace a Él, porque Él está presente en estas personas. Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento de la dignidad de toda persona y también, sobre todo, de aquellas personas que eran calificadas de indignas. Este nuevo principio de la historia humana, por el que el ser humano es más digno de respeto y amor cuando más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia figura humana, ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupen de personas en condiciones inhumanas. Los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas, personas con enfermedades incurables o graves malformaciones y aquellos que viven en la calle. Una vocación a la plenitud de la dignidad. La tercera
La tercera convicción se refiere al destino último del ser humano tras la creación y la encarnación. La resurrección de Cristo nos revela un ulterior aspecto de la dignidad humana. En efecto, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios, destinada a durar por siempre. De este modo, la dignidad de la vida humana no solo está ligada a sus orígenes o procedencia divina, sino también a su fin, a su destino de comunión con Dios en su conocimiento y amor. A la luz de esta verdad, San Irineo precisa y completa en su exaltación del hombre: el hombre que vive es gloria de Dios, pero la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Por consiguiente, la Iglesia cree y afirma que todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y recreados en el Hijo hecho hombre crucificado y resucitado están llamados a crecer bajo la acción del Espíritu Santo para reflejar la gloria del Padre en aquella misma imagen, participando de la vida eterna. En efecto, la revelación manifiesta la dignidad de la persona humana en toda su amplitud, un compromiso con la propia libertad. Aunque cada ser humano posee una dignidad inalienable e intrínseca desde el principio de su existencia, como don irrevocable, depende de su decisión libre y responsable, expresarla y manifestarla en plenitud o empañarla. Algunos padres de la Iglesia, como San Irineo, San Juan de Damasceno, establecieron una distinción entre la imagen y la semejanza de los que habla el Génesis, permitiendo así una visión dinámica de la propia dignidad humana. La imagen de Dios se confía a la libertad del ser humano para que bajo la guía y la acción del Espíritu crezca su semejanza con Dios y cada persona alcance su máxima dignidad. Cada persona está llamada a manifestar en el plano existencial y moral el horizonte ontológico de su dignidad, en la medida en que su propia libertad se orienta hacia el verdadero bien como respuesta al amor de Dios. Así, en la medida en que ha sido creada a imagen de Dios, por una parte, la persona humana nunca pierde su dignidad y nunca deja de estar llamada a abrazar libremente el bien. Por otra parte, en la medida en que la persona humana responde al bien, su dignidad puede manifestarse, crecer y madurar libre, dinámica y progresivamente. Esto significa que también el ser humano debe esforzarse por vivir a la altura de su dignidad. Se comprende entonces en qué sentido el pecado puede herir y ensombrecer la dignidad humana como acto contrario a ella, pero al mismo tiempo que nunca puede borrar el hecho que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. La fe, por tanto, contribuye decisivamente a ayudar a la razón en su, en su percepción de la dignidad humana y a acoger, consolidar y clarificar sus rasgos esenciales, como lo señala Benedicto XVI. Sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por la ideología o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y a otros muchos males sociales, en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX. Sí. Aquí nos detenemos un momentito, por favor.
Gracias. ¿Cómo ven estos números? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir de estos números que acabamos de leer? Hay ideas muy interesantes, ¿no? De primero podremos ahí encontrar que, que esta dignidad humana también ha venido siendo, en su mostrar, en su manifestación, también ha ido siendo progresiva. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que la base teológica bíblica de hablar de la dignidad humana, hemos dicho está en el imagen de Dios, ¿no? Eso podríamos hablarlo desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tendremos que hablar a partir de Jesucristo, ¿no? Pero Jesucristo no es, ¿cómo decirlo? No es como algo ajeno a, sino que Jesucristo sería la auténtica y verdadera imagen de Dios. Recordemos que esto ya lo habíamos comentado en otros momentos, que los padres de la iglesia desde muy pronto dijeron, ¿no? Que cuando Dios creó al primer Adán, ya estaba pensando en el verbo encarnado, ¿no? Entonces que todo fue hecho a imagen del verbo, bueno, hablando del hombre, ¿no? Entonces, por eso, ya ahí con Gaudium et Spes, número 22, Concilio Vaticano II, ¿no? Esto lo tenemos ya más trabajado incluso también. El misterio del hombre solamente se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Entonces, mientras que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos la imagen de Dios, así como en sentido amplio, ¿no? En el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con Cristo, la auténtica y verdadera imagen de Dios. Pero no lo olvidemos, Jesucristo es tanto verdadero Dios como verdadero hombre. Por tanto, tendríamos que decir que no solo es la plena revelación del Padre, sino también el auténtico camino de humanidad y humanización. Y en este caso particular, de dignificar al ser humano, ¿no? Entonces, por ahí iría un Escucho. poquito esto. Sol, te escuchamos. Chelita, yo creo que si le subes a, no sé, siento que está Iván, en el celular. Perdón, no le entiendo mucho. Perdón, yo no escucho nada. Graciela, si le puedes subir a tu celular, supongo que estás en un dispositivo móvil, en un celular, si le Sí, puedes subir al volumen del celular propiamente. sí, ya al le subí volumen. todo el volumen. Ah, ya, pues es que creo que los demás nos escuchamos bien, no sé, Estaba escuchando bien, pero ya más de repente nada. ya, Perdón no, por la interrupción. no te Bueno, preocupes. aquí me lo pongo cerquita. Ok. Sol, te escuchamos. Sí, Iván, no le entiendo mucho a esto que dice en el número 20 hasta el final, casi. El hombre vive, es gloria de Dios, pero la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Sí, aquí sobre todo en esta expresión se va a ir también, hay algunas veces que se suele poner de otra forma con San Irineo y se expresa también como la gloria de Dios es que el hombre viva, ¿no? Ahora, en este sentido, el hombre que vive es gloria de Dios, si te fijas, solamente está como al revés de como yo lo he enunciado, ¿no? La gloria de Dios es que el hombre viva. Ahora, así como está aquí ahora expresado, el hombre que vive es gloria de Dios, pero para entender auténticamente que el hombre vive, ¿qué entendemos en cuanto a que el hombre vive? Porque ya hemos dicho en varias ocasiones, por ejemplo, que no da lo mismo vivir en una casa tranquila, con lo básico, sin riquezas, pero con lo básico, ¿no? O sea, que en realidad no hace falta nada, ¿no? Dentro de todo lo que cabe. No da lo mismo tener esa vida, ¿no? A vivir debajo de un puente o en la calle, ¿no? Entonces, en ese sentido, decíamos que hay que distinguir entre el auténtico vivir y el sobrevivir. Claro, ya también hemos puesto ahí algunos ápices, ¿no? En esta situación de calle, que habría que sopesar más si ya es un modus vivendi o en realidad es una cuestión compleja, ¿no? Bueno,
quitando esto un poquito o haciéndolo un poquito de lado, por eso ahí no da lo mismo cómo vive el hombre, ¿no? Porque puede vivir haciendo el mal. Por eso acá la otra pregunta o la consecución de esto. ¿Qué significa que el hombre viva? Que la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Si te fijas, es como un ir y venir, ¿no? La gloria de Dios es que el hombre viva, pero para que el hombre viva, necesita de Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, les pongo un ejemplo ahora más práctico. Por ejemplo, yo ahora, estamos teniendo este club de lectura, de alguna manera yo voy coordinando el momento, ¿no? De alguna manera. Pensemos ahora que yo voy cumpliendo la función del profesor. Digo, en estas sesiones de club de lectura no es exactamente la noción de profesor porque pues pretende ser más como el diálogo, ¿no? La discusión, etcétera. Pero supongamos ahora aquí, yo soy el profesor, ustedes son los alumnos. Yo como profesor no me puedo entender sin mis alumnos, porque para que yo sea profesor necesito alumnos, ¿no? Pero también por el contrario, si ustedes como alumnos, como alumnas no tienen un profesor, pues sí tendrían todas las ganas de aprender, pero no habría alguien quien los orientara. ¿Me explico? Entonces, análogamente así es el hombre, la gloria de Dios es que el hombre viva, pero para que el hombre viva necesita de la relación con Dios. Esta idea de la visión de Dios ha sido una forma para entender o entablar una relación con Dios. No se refiere a una visión empírica, vaya, como ahora nosotros estamos viendo, no se refiere tanto a esa visión, sino más bien a la idea de mantener una relación con Dios. Entonces, para que la gloria de Dios es que el hombre viva, pero para que el hombre viva necesita de Dios. Entonces, si se fijan, pues son términos relacionales. En este sentido, y siguiendo la analogía, Dios no podría entenderse sin su criatura, ni la criatura sin, bueno, cambio de términos, perdón. El creador no puede ser creador sin una criatura, y la criatura no puede ser creada sin un creador, aunque suene como a juego de palabras, ¿no? Pero, o sea, aquí lo que me refiero es que son términos sumamente relacionables, ¿no? En este sentido. ¿Queda un poquito más claro, Sol? Muchas gracias, Ivonne. Con mucho gusto. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Eh, yo ahorita leer el número 19, que lo estaba leyendo la hermanita, me agradó mucho cómo Jesús va dignificando al ser humano y cómo lo que quizás ahorita, ¿verdad? Que estamos tan peleados con la sociedad, que hay tantas cosas tan terribles en la sociedad, y que Él viene a recordarnos en este número 19 que la dignidad es inestimable por el hecho de pertenecer a una comunidad. Y lo que nosotros en ocasiones vemos como indigno, que ya lo veía Él desde el momento en que estaba en su predicación, a todos los que tenían lepra o a todos los que habían cometido determinados pecados, Él eh, los elevaba esa dignidad de ellos. Si tú te arrepientes, no pasa nada, nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar. Y yo creo que eso es lo que ahorita en ese numeral número 19 pues viene a ratificar que la dignidad ya está dada por Dios. El ser humano es el que daña, el que juzga, el que critica, ¿no? Pero aquí nos viene a decir que tenemos que tener respeto por cualquier persona, ¿no? Por todas. Y me gustó de agregar, normalmente pensamos, hay solamente el que roba, el que mata, el que hace ciertas cosas es el que merece de alguna manera respeto, dignidad, pero aquí agrega también a los ancianos que están solos, a los neonatos abandonados, a tantas personas que están en los hospitales con enfermedades incurables y que muchas veces uno no quiere ni acercarse, ¿no? Y aquí me recuerda mucho no recuerdo, era creo que es la Madre Teresa de Calcuta, me parece que es ella, eh, que no le importaba acercarse a las personas que estaban totalmente enfermas y ella decía que no le pasaba absolutamente nada porque Dios la protegía, ¿no? Entonces es darle esa dignidad a cada quien, no importa
en las condiciones en las que esté. Ya Jesús vino a darnos ese mensaje de amor, de tratar a todas las personas con dignidad, sean quien sea y estén como estén. Yo Sí, así lo, yo así lo entiendo, ¿no? Como estén, enfermedades mentales, o sea, todo ser humano, por el hecho de ser hijo de Dios, merece respeto y la dignidad ya está dada por Dios, ¿no? Desde el momento en que fuimos bautizados y aunque no estemos bautizados, ¿no? Ya está esa dignidad. Y uno se la quita, pero Dios dice, si eres hijo del rey, por lo tanto, yo así lo veo, ¿no? Eres mi princesa y nadie tiene por qué humillarte, ¿no? Así yo lo percibo. sí, exactamente, ¿no? Tantas personas que de alguna u otra manera y por la razón que sea, van perdiendo, o mejor dicho, les vamos quitando su dignidad, ¿no? En el sentido como más existencial, ¿no? Recordemos estos tipos de dignidad que la misma declaración nos ofrecía desde el principio, aunque existe mucho en la dignidad ontológica o intrínseca, ¿no? En la que es propia del hombre, ¿no? Pero vemos cómo también se nos vamos perdiendo o de alguna u otra manera nos van quitando la dignidad en ciertos puntos, ¿no? Y es algo como hasta en lo más básico, ¿no? Porque uno de pronto no intenta hacer cosas distintas de las habituales por el miedo al que dirán, ¿no? Y ahí está justamente porque sabemos que, que si hacemos algo, ya van a decir. Y que si nos sale mal, peor tantito. O sea, hasta como en esas cosas como más sencillas que uno pudiera decir, pues, ¿y qué, no? Pero hasta eso, y en el fondo se va tratando como de hasta cierto punto de una indiferencia, de un utilitarismo tremendo del ser humano para el ser humano, ¿no? Cuando en el fondo se debe de privilegiar, como tú muy bien dices, Vicky, ¿no? Independientemente de la situación en la que se esté, pues debería de estar nuestra dignidad, porque a final de cuentas no sabemos la historia personal que hay detrás de la situación que nosotros vemos, ¿no? En lugar de acercarnos a preguntar, oye, ¿por qué estás así? ¿Por qué haces esto? No juzgamos como le vale, o en fin, ¿no? Pero que ya van siendo las dimensiones bien prácticas de esta declaración, porque también podemos correr el riesgo de quedarnos en el, ay, que todo bonito, tenemos dignidad, hay que defendernos unos a otros, y ahí quedarnos, ¿no? Pero ya aterrizándolo en lo más básico, en lo más cotidiano y fundamental, pues vamos teniendo este tipo de expresiones, ¿no? Que también son importantes tenerlas en cuenta para desde ahí también ir trabajando todo esto de que nos va mostrando la declaración. Sobre todo, Iván, hermano, perdón, yo. sobre todo, hermano, muy rápidamente, sí, saber que si ya están ahí, pues es ponerlo en práctica, ¿no? O sea, sí es muy bonito, qué padre que nos lo recuerdan y que nos dicen cómo debemos de portarnos con todos nosotros como seres humanos, pero la realidad es cuando lo ponemos en práctica en bien de los demás y hasta de uno mismo, ¿no? Pero es ahí a donde ya se ejerce ahora sí el haber entendido, ¿no? Cuando ya lo pongo en práctica, no quedarme con los buenos, las buenas palabras y que se siente muy bonito, ¿no? Sino ya es llevarlo a la práctica. Sí, exactamente, que ya es como nuestra tarea cotidiana, ¿no? Así es. Exactamente, Vicky. Gracias. María Perdón del... por interrumpir. No, no te preocupes, Vicky. María del Carmen, ¿te escuchamos? María del Carmen, ¿gustas aportar algo? No sé si no nos escucha o ya no. Iván, ¿puedo decir algo? Sí, adelante, adelante. Son las palabras que me gustaron hace tiempo, pero ahorita viene al caso. Es de Veritatis Splendor Ajá. y dice, la iglesia iluminada por las palabras del Maestro cree que el hombre, hecho a imagen del Creador, redimido con la sangre de Cristo y santificado por la presencia del Espíritu Santo, tiene como fin último de su vida ser alabanza de la gloria de Dios. Confrontar con Efesios, haciendo así que cada una de sus acciones refleje su esplendor. Y dice San Ambrosio, conócete a ti, alma hermosa, tú eres la imagen de Dios.
Conócete a ti mismo, hombre, tú eres la gloria de Dios. O sea, esto es muy hermoso, ¿no? Y dice, y escucha de qué modo eres su gloria. Dice, tu ciencia es misteriosa para mí, dice en el Salmo 138. Tu majestad es más admirable en mi obra. Tu sabiduría es exaltada en la mente del hombre. Mientras me considero a mí mismo, quien tú escrutas en los secretos pensamientos y en los sentimientos íntimos, reconozco los misterios de tu ciencia. Por tanto, conócete a ti mismo, hombre, lo grande que eres y vigila sobre ti. Gracias, Iván. No, con gusto, Ale, y sí, eh, importante ahí porque se nos va recordando, bueno, con estas palabras y ahora en la declaración que estamos escuchando, leyendo, pues la importancia que tiene el hombre y la centralidad que el hombre tiene en la creación. Solo que desafortunadamente esta centralidad se ha vuelto la medida de todas las cosas y pues ya es ahí donde ya no está tan padre el asunto, ¿no? Pero entender pues que rescatar nuestra auténtica humanidad, nuestra auténtica naturaleza, es ir hacia Dios, me parece que es fenomenal, porque en el fondo estamos hablando de que nuestra realización, nuestra felicidad, nuestro ser quien somos, nos conduce a Dios y no necesitamos estar como, ay, me voy a portar así para caerle bien a, ¿no? O voy a hacer esto para caerle bien. No, se trata más bien de reconocernos nosotros la dignidad que tenemos y desde ahí, pues, partir a todo esto. Muy bien. ¿Algún otro comentario? María del Carmen, me parece hace un momentito querías participar. Sí, pero se pasmó ya no. Adelante. Yo creo que en el párrafo anterior, este, mucho tiene que ver de nuestros prejuicios, ¿verdad? Y en el qué dirán. Entonces, pues yo creo que eso lo tenemos que hacer a un lado, porque siempre estamos al pendiente de qué dirán si yo hago esto, cuando ven que voy a apoyar a alguien o algo así. O como nos educaron con muchos prejuicios, entonces no, mejor lo pienso y no lo hago. Y nos quedamos así como dice Virginia, en los buenos deseos, en el que pues un día lo podré hacer, y yo creo que ya es tiempo de hacer a un lado todo eso que traemos arrastrando de toda la vida. Sí, sí, exactamente. Es como ya ir rompiendo con ciertos esquemas que de alguna u otra manera vamos adquiriendo, ¿no? Y es justo desde ahí ir partiendo. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Déjenme compartirles nuevamente pantalla. Este, ¿Quién nos puede seguir ayudando? Por favor, vamos al número 22. Yo, hermano Iván. Adelante, Vicky. 23, ¿no? 22, el número 22. Adelante, Vicky, por favor. 22. Sí, Ese vamos. ya lo habían leído, ¿no? 23. Ah, Sería 23. 23. Ujú. Sí, sí tienen razón. 23, por favor. La dignidad, fundamento de los derechos y de los deberes humanos. Como ya recordó el Papa Francisco en la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que San Juan Pablo II definió: piedra militar puesta en el lago y difícil camino del género humano, y como una de las más altas expresiones de la conciencia humana para resistir a los intentos de alterar o eliminar el significado profundo de esa declaración. Vale la pena recordar algunos principios esenciales que deben siempre respetarse. El respeto incondicionado de la dignidad humana. En primer lugar, aunque cada vez hay más conciencia de la cuestión de la dignidad humana, sigue habiendo hoy muchos malentendidos
sobre el concepto de dignidad, que distorsionan su significado. Algunos proponen que es mejor utilizar la expresión dignidad personal y derechos de la persona en lugar de dignidad humana y derechos del hombre, porque entienden por persona solo un ser capaz de razonar. En consecuencia, sostienen que la dignidad y los derechos se infieren de la capacidad de conocimiento y libertad de las que no todos los seres humanos están dotados. Así pues, el niño no nacido no tendría dignidad personal, ni el anciano incapacitado, ni los discapacitados mentales. La Iglesia, por el contrario, insiste en el hecho de que la dignidad de toda persona humana, precisamente porque es intrínseca, permanece más allá de toda circunstancia, y su reconocimiento no puede depender de modo alguno del juicio sobre la capacidad de una persona para comprender y actuar libremente. De lo contrario, la dignidad no sería como tal inherente a la persona, independientemente de sus condicionamientos, y por lo tanto, merecedora de un respeto incondicional. Solo mediante el reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano, que nunca puede perderse, desde la concepción hasta la muerte natural, puede garantizarse a esta cualidad un fundamento inviolable y seguro. Sin referencia ontológica alguna, el reconocimiento de la dignidad humana oscilaría a merced de las valoraciones diversas y arbitrarias. La única condición, por tanto, para que pueda hablarse de dignidad por sí misma inherente a la persona, es que ésta pertenezca a la especie humana, por lo que los derechos de la persona son los derechos humanos. Una referencia objetiva para la libertad humana. En segundo lugar, hay veces también se abusa del concepto de dignidad humana para justificar una multiplicación arbitraria de nuevos derechos, muchos de los cuales suelen ser contrarios a los definidos originariamente y no pocas veces se ponen en contradicción con el derecho fundamental a la vida, como si hubiera que garantizar la capacidad de expresar y realizar cada preferencia individual o deseo subjetivo. La dignidad se identifica entonces con una libertad aislada e individualista que pretende imponer como derechos garantizados y financiados por la comunidad ciertos deseos y preferencias que son subjetivas. Pero la dignidad humana no puede basarse en estándares meramente individuales ni identificarse únicamente con el bienestar psicológico del individuo. Al contrario, la defensa de la dignidad del ser humano se fundamenta en las exigencias constitutivas de la naturaleza humana, que no dependen ni de la arbitrariedad individual ni del reconocimiento social. Los deberes que derivan del reconocimiento de la dignidad del otro y de los correspondientes derechos que de ellos se derivan, tienen, por tanto, un contenido concreto y objetivo, basado en la naturaleza humana común. Sin esa referencia objetiva, el concepto de dignidad queda sometido, de hecho, a las más diversas arbitrariedades, así como a los intereses de poder. ¿Hasta ahí? Seguimos, Vicky, seguimos porque van siendo como las pautas del capítulo, entonces tendría Sí. La estructura relacional de la persona humana. La dignidad de la persona humana, a la luz del carácter relacional de la persona, ayuda también a superar la perspectiva reductiva de una libertad autorreferencial e individualista, que pretende crear los propios valores, prescindiendo de las normas objetivas del bien y de la relación con los demás seres vivos. Cada vez más, de hecho, se corre el riesgo de restringir la dignidad humana a la capacidad de decidir discrecionalmente sobre uno mismo y sobre su propio destino, independientemente de los demás, sin tener en cuenta la pertenencia a la comunidad humana. En esa concepción tan errónea de la libertad, los deberes y los derechos no pueden reconocerse mutuamente para que cuidemos unos de otros. En realidad,
Como recuerda San Juan Pablo II, la libertad después es puesta al servicio de la persona y de su realización mediante el don de sí misma y la acogida del otro. Sin embargo, cuando la libertad es absolutizada en clave individualista, se vacía de su contenido original y se contradice en su misma vocación y dignidad. Así pues, la dignidad del ser humano incluye también la capacidad inherente a la propia naturaleza humana de asumir obligaciones hacia los otros. La diferencia entre el ser humano y el resto de los otros seres vivos, que resalta gracias al concepto de dignidad, no debe hacernos olvidar la bondad de los demás seres creados, que existen no solo en función del ser humano, sino también con un valor propio y por lo tanto como dones que le han sido confiados para que custodiados y cultivados. Así, mientras se reserva al ser humano el concepto de dignidad, se debe afirmar al mismo tiempo la bondad creatural del resto del cosmos, como subraya el Papa Francisco. Precisamente por su dignidad única y por estar dotado de inteligencia, el ser humano está llamado a respetar lo creado con sus leyes internas. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan cada una a su manera un rayo de sabiduría y de la bondad infinita de Dios. Por eso el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas. Todavía más, hoy nos vemos obligados a reconocer que solo es posible sostener un antropocentrismo situado, es decir, reconocer que la vida humana es incomprensible, insostenible sin las demás criaturas. Desde esa perspectiva, no es irrelevante para nosotros que desaparezcan tantas especies, que las crisis climáticas pongan en riesgo la vida de tantos seres. Pertenece de hecho a la dignidad del hombre el cuidado del ambiente, teniendo en cuenta en particular aquella ecología humana que preserva su misma existencia. La liberación del ser humano de condicionamientos morales y sociales. Estos requisitos previos, básicos por muy necesarios que sean, no bastan para garantizar el crecimiento de una persona en coherencia con su dignidad, aun cuando Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos, en vista del bien. El libre albedrío con frecuencia prefiere el mal al bien. Por eso la libertad humana necesita a su vez ser liberada. En la carta a los Gálatas, para la libertad nos has liberado. Para la libertad nos has liberado Cristo. San Pablo recuerda la tarea propia de cada cristiano, sobre cuyos hombros descansa una responsabilidad de liberación que se extiende al mundo entero. Se trata de una liberación que desde el corazón de cada persona está llamada a difundirse y a manifestar su fuerza humanizadora en todas las relaciones. La libertad es un don maravilloso de Dios. Incluso cuando nos atrae con su gracia, Dios lo hace de tal manera que nuestra libertad nunca se ve violentada. Por eso sería un grave error pensar que lejos de Dios y de su ayuda podemos ser más libres y en consecuencia sentirnos más dignos. Desvinculada de su Creador, nuestra libertad solo puede debilitarse y oscurecerse. Lo mismo ocurre si la libertad se imagina como independiente de cualquier referencia que no sea ella misma y se percibe como una amenaza cualquier relación con una verdad precedente. Como consecuencia también, fracasará el respeto por la libertad y la dignidad de los demás. Así lo explicó el Papa Benedicto XVI. Una voluntad que se cree radicalmente incapaz de buscar la verdad y el bien no tiene razones objetivas y motivos para obrar.
sino aquellos que provienen de sus intereses momentáneos y pasajeros, no tiene una identidad que cuestionar y construir a través de las opciones verdaderamente libres y conscientes. No puede, pues, reclamar el respeto por parte de otras voluntades que también están desconectadas de su ser más profundo y que pueden hacer prevalecer otras razones o incluso ninguna razón. La ilusión de encontrar en el relativismo moral la clave para una pacífica convivencia es en realidad el origen de la división y negación de la dignidad de los seres humanos. ¿Continúo? Sí, por favor, los siguientes dos numeritos que nos hacen terminar el... Sí. Además, no sería realista afirmar una libertad abstracta, libre de cualquier condicionamiento, contexto o límite. Por el contrario, el recto ejercicio de la libertad personal exige unas determinadas condiciones de orden ecológico, social, jurídico, político y cultural, que a menudo no se cumplen. En ese sentido, podemos decir que unos son más libres que otros. El Papa Francisco se ha detenido especialmente en este punto. Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarían un estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más. Por lo tanto, es indispensable comprender que la liberación de las injusticias promueve la libertad y la dignidad humana en todos los niveles y las relaciones de las acciones humanas. Para que sea posible una auténtica libertad, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Análogamente, la libertad se ve frecuentemente oscurecida por numerosos condicionamientos psicológicos, históricos, sociales, educativos y culturales. La libertad real e histórica siempre necesita ser liberada y se deberá también reafirmar el derecho fundamental a la libertad religiosa. Al mismo tiempo, es evidente que la historia de la humanidad muestra un progreso en la comprensión de la dignidad y la libertad de personas, no sin sombras y peligros de involución. Testigo de ello es la creciente aspiración, también por influencia cristiana, que sigue siendo fermento incluso de una sociedad cada vez más secularizada, a erradicar el racismo, la esclavitud y la marginación de mujeres, niños, enfermos y personas con discapacidad. Pero este arduo camino dista mucho de haber terminado. ¿Hasta Nos ahí? quedamos, sí, hasta aquí, Vicky, por favor. Nos detenemos un momentito. ¿Cómo ven estos números? ¿Alguna idea que Ah, quisieran rescatar? ¿Cómo los ven? Vamos teniendo ideas como muy interesantes al respecto, ¿no? Esta una de las ideas que más va caracterizando estos números, va partiendo un tanto de la libertad por parte del hombre, ¿no? Va siendo esta relación entre libertad y liberación, ¿no? Y se va entendiendo como de manera distinta. ¿Por qué? Porque la libertad, para que sea una auténtica libertad, hay veces que necesita ser liberada. Puede sonar curioso, ¿no? Pero para que yo sea libre, para que yo exprese mi libertad necesita ser liberada.
¿Por qué? Porque hay muchas veces en que nosotros hablamos sobre nuestra libertad o decidimos desde nuestra libertad, pero desde una libertad muchas de las veces condicionada, ¿no? Y esto hay que entender que toda libertad, aunque se haya una libertad liberada, también va teniendo o va enmarcándose como condicionada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí donde sea que nosotros nos paremos, pues vamos nosotros en libertad, ¿no? Pensamos que vamos a una fiesta de 15 años. Nosotros libremente estamos decidiendo ir a esta fiesta de 15 años, pero cuando nosotros nos incorporamos a la fiesta, estamos condicionados por la fiesta. Y en el buen sentido, o sea, en el buen sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, no es que en los 15 años, cuando empiece el vals, yo me quiera parar a bailar, ¿verdad? O ya quiera que me den pastel. ¿Me explico? No, o sea, en este sentido, es una libertad condicionada, ¿no? Pero libertad condicionada, no ya pasándola a casos como más concretos, vaya, bueno, todos nosotros estamos en un contexto social, económico, político, distinto, ¿no? Como mexicanos estamos en el contexto del actual presidente, independientemente del que esté en turno, ¿no? No se trata como de por qué está este, ¿no? O sea, independientemente, como país estamos sujetos a un condicionante político, económico, social. Si nosotros nos vamos por estados, también porque aunque el presidente federal es uno, los estatales son otros, ¿no? Algunos podrán estar muy de la mano del presidente, otros en contra, más o menos, etcétera. Pero ahí está el federal, ahí está el estatal y el municipal. Entonces, vamos perteneciendo a todos estos contextos, pero también de una manera bien específica y concreta, dependiendo de dónde nosotros estemos. Hasta del municipio, las colonias. Porque no da lo mismo estar en un municipio grandote, en una zona más o menos, a una zona más complicada del mismo municipio, ¿no? Entonces, va siendo acondicionada esta libertad, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Ahora también nosotros, al ser seres históricos, estamos también condicionados espacio-temporalmente. Yo no puedo estar en dos espacios, o no puedo estar en dos tiempos o en dos momentos a la vez. Entonces, por eso se va hablando que esta libertad necesita ser liberada de aquello que oprime a mi propia libertad, pero que va en sentido negativo. Porque como les digo, si yo voy a la fiesta, pues la fiesta por sí misma tiene su dinámica, ¿no? O sea, vaya yo, no vaya yo, la fiesta tiene su dinámica, ¿no? De los 15 años. Entonces yo me integro a esto desde mi libertad y desde ahí voy andando, atendiendo los pasos que siguen, el vals, el baile, pastel, qué sé yo, ¿no? Pero es otra cosa muy distinta cuando mi libertad está condicionada por el crimen organizado, por la violencia, por la situación económica deplorable. ¿Me explico? O sea, son diferentes condicionantes, ¿no? Unos condicionantes, pues son porque pues están ahí, ¿verdad? Yo asumo estas condiciones y no hay problema, haciendo el ejemplo de la fiesta. Pero hay condicionantes que no son buenas para mi dignidad humana. Vuelvo a insistir, crimen organizado, narcotráfico, en fin, cualquier una situación de injusticia, violencia, muerte, como es en muchos sectores de nuestro país está presente esto, ¿no? Por eso ahí la libertad, en cuanto condicionada, positivamente necesita ser respetada. Condicionada en cuanto negativamente necesita ser liberada. Porque una condición negativa, pues uno no puede ser libre, como en un caso muy concreto, uno no puede ser libre de salir a comerse unos taquitos o por unas galletas a la tienda porque sabe que si sale uno le puede pasar algo, ¿no? Y ahí está ya la libertad coacciona. Bueno, hablo de cosas como muy cotidianas y muy sencillas, ¿no? Pero es mucho más complicado también que esto, ¿no? Pero sí que va reflejando un punto ahí, ¿no? Y también va a ser importante esto de la libertad aunado a la relación
¿no? Que se va generando. Porque hablamos de libertad en función de respetar su libertad, pero al mismo tiempo de respetar mi libertad. Porque nuestro punto diálogo es dignidad humana. Como ustedes tienen libertad, como yo tengo libertad. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay que relacionarnos desde nuestra libertad, ¿verdad? Y desde ahí aprender a que, pues, ustedes no piensan igual que yo y yo no pienso igual que ustedes, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, ¿no? Por eso yo también les he dicho en muchos de los temas que, pues, no se trata simplemente de asentir todo lo que yo digo, ¿verdad? Que si hay preguntas, otras perspectivas, etcétera, porque, pues, si yo les digo es esto y se acabó, pues también estoy como coartando su libertad, su manera de pensar. Incluso el mismo documento dice, ¿verdad? Hasta la libertad religiosa. Entonces, en ese sentido, vamos, mi papel es decir, bueno, esto es lo que nos dice la iglesia, ¿verdad? Tiene sus puntos, etcétera, y ya de ahí vamos desarrollando la reflexión y demás, ¿no? Pero bueno, ahí está el punto, cómo incluso el mismo cristianismo no puede coartar la libertad de la persona. Ahora por eso les digo que ahí el punto está en la libertad, ¿no? De no malentender la libertad con el hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, sin importarme todo lo demás. Pues ya no es una libertad, no al menos la que intentamos proponer nosotros, ¿no? Bueno, ¿algún comentario sobre estos números? ¿Cómo los ven? ¿Alguna idea, algo que quisieran rescatar? ¿Todo bien? ¿Están bonitos los números? Iván, Sí, Sol. por ejemplo, las monjas, las, los presos, las presas, pierden su libertad oncológica, pero están sometidas a otra libertad. Entonces ahí sí pierden su libertad. Ok, aquí habría que como separarlas un poquito, Sol. Si mal no te entendí, las monjas, ¿no? Por un lado, las hermanas de clausura. ¿Sí te entendí bien? Sí, ¿No? Y por el otro, los presos. Digo, separarlas porque pues aunque los dos, y lo entrecomillo mucho, están encerrados, y lo entrecomillo mucho, no, no son las mismas realidades. Cuando hablamos de las religiosas, bueno, o de la vida religiosa en general, ahora tú particularizas con las monjas que son las de clausura. Es decir, estas no pueden salir, no al menos de manera ordinaria, ¿no? Ahí habría que distinguir porque habría que hablar también de que nuestra libertad y las elecciones que hacemos en función de nuestra libertad traen consecuencias. Y no lo digo en sentido negativo, ¿no? Sino simplemente, como dirían, ¿verdad? A toda acción corresponde una reacción. Entonces, en este sentido, las religiosas, las monjas en particular, pues han en su libertad decidido entrar a un estilo de vida propio. ¿Me explico? Entonces, ellas desde un principio saben que hablando de las de clausura, al monasterio que entren es al monasterio en el que van a morir. ¿Verdad? Porque incluso en las de clausura no hay cambios de casa como en la vida religiosa activa, ¿no? Que frecuentemente se les está cambiando. En la vida contemplativa con las monjas no existe eso, ¿no? Al monasterio al que llegan, al monasterio que mueren. Pero te digo, aquí es distinto porque ellas en su libertad han decidido abrazar este estilo de vida. Es decir, yo libremente decido vivir en un convento toda mi vida, decido libremente estar, jugar un rol, vaya, un rol específico dentro de la familia religiosa o del convento, ¿no? Por un lado, entonces ahí más bien tendríamos que decir que ellos en su libertad deciden expresar su libertad de otra manera, ¿no? Y es justo el punto. ¿Qué entendemos por libertad? Andar en la calle, decidir qué sí hacer, qué no hacer porque pues las hermanas o las monjitas pues tienen un horario, ¿verdad? También que seguirlo. Pero no se trata de que por seguir este horario, las indicaciones de la superior, etcétera, estén perdiendo su libertad, sino que ellas en su libertad deciden
hacer eso. Entonces ya es distinto, ¿no? Ahora, si nos pasamos con los presos, pues bueno, aquí tendríamos que atender a dos tipos de libertades, una libertad externa y una libertad interna, ¿no? Sobre todo, no sé si ustedes han leído este libro de Víctor Frank, ¿cómo se llama? En busca de sentido, si mal no recuerdo, se llama En busca de sentido, ¿no? Que es de este psicólogo, parte de la psicología, como esta idea de que estuvo encerrado allá cuando la Segunda Guerra Mundial y todo esto, ¿no? Y él ahí muy interesante habla de dos tipos de libertades desde su experiencia. Una libertad es la externa y él dice, yo no tenía una libertad externa. ¿Por qué? Porque me ponían a trabajar, me ponían a hacer esto. Es algo que yo no decidí, pero según en el relato de esta persona, nos dice que lo mantuvo en realidad centrado hasta donde cabe, ¿verdad? Porque pues todo lo que supongo veía, pero centrado hasta donde cabe, era entender que él tenía una libertad interna o interior, ¿no? Entonces también aquí habría que ir así un tanto con los presos, ¿no? No tienen una libertad exterior de poder salir, etcétera y demás, pero tendríamos que hablar de una libertad interna. Ahora también habría como que particularizar más con los presos que de alguna manera ya entendieron que hicieron mal y que quieren pagar eso que hicieron mal, ¿no? Porque si hablamos de presos que nomás están esperando la hora de salir para irse a vengar o para ir a hacer cosas peores, híjole, pues ahí es más complicado hablar de una auténtica libertad, ¿no? Entonces ahí como esos matices Sol te pudiera decir, ¿no? Muy bien. Eh, Gracias, Iván. con mucho gusto, Sol. Rosario, me pareció haber visto tu manita levantada. Sí, buenas noches. Verán. Como que aquí tenemos una pequeña confusión, ¿no? Estamos hablando de dignidad, de la dignidad de la persona humana en general. Cuando estamos hablando, por ejemplo, vamos a tomar un punto de las marchas feministas en las que dicen que están expresando su libertad, no podemos salir libremente porque están haciendo rompedero de vidrios, asaltando, todo eso, ahí estamos haciendo un mal uso de la libertad. Cuando preguntaba ahorita la hermana Sol referente a la libertad en cuanto a los presos y en cuanto a las hermanas religiosas, como que ahí hay una pequeña confusión porque no por el hecho de estar en el claustro pierden su dignidad, la siguen teniendo. Igual los presos pierden la libertad en cuanto a derechos sociales, pero la libertad intrínseca que tenemos como seres humanos, la dignidad como seres humanos no se pierde ni en un sentido ni en el otro, ni en los presos que son juzgados jurídicamente, ni en las religiosas que están encerradas por una libertad propia de haber ellas querido estar en ese modo de vida, sirviendo a Dios. Creo que por ahí va, ¿no? Eso del sentido ese de la libertad, porque la dignidad no la perdemos aunque esté una persona presa o aunque esté una persona enferma. Lo que decía San Francisco de Asís, la dignidad del leproso es la misma que tiene el que tiene mucho dinero y debemos de verlo siempre así. Como hijos de Dios tenemos todos esa misma dignidad, la misma altura, que nosotros la vemos en un sentido social diferente, sí está muy marcado, pero es siempre la misma dignidad, la de hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza, con o sin enfermedades, con o sin discapacidades. Así lo entiendo. ¿Estoy bien? Sí, sí, exactamente, Rosario, muy bien tu apunte ahí, justamente, sí. Sí, justamente ya las perspectivas que se van presentando de pronto nos hacen como movernos entre muchas perspectivas a su vez, ¿no? Sí, habíamos dicho ya que hablar de la dignidad humana intrínseca que le pertenece al hombre, esa por nada del mundo se pierde, ¿no? Hablábamos de los tipos de dignidad social, existencial, moral, que estos ya son los que, bajo la misma lógica de la declaración, podemos hablar que son la que se pierde, ¿no? Pero hablando del valor intrínseco del hombre, no. Y en ese sentido, como bien dices, ¿no, Rosario? Tanto tiene dignidad los que estamos fuera como quienes están dentro de un claustro o dentro de la prisión. Y se me hace muy interesante
esta acentuación que haces a nivel jurídico, derechos sociales, etcétera. Muy interesante ahí el apunte que haces y que en lo personal me iluminas mucho también releerlo desde ahí para ir atinando a más cosas, ¿no? De una mejor manera. Gracias, Rosario. Gracias. Bien, pues si les parece, vamos dejando nuestra sesión hasta aquí. Continuamos primeramente Dios la próxima semana. Ya no, recuerden, la idea de cambiarlo para hoy era ya que no nos íbamos a poder ver el jueves, ¿no? Pero ya esta semana acabo con el diplomado de Cristología. Así que para la próxima semana ya sin problemas regresamos a nuestro día de por sí puesto para el club de lectura, que es los miércoles, ¿vale? Entonces ya no nos vemos en esta semana, nos vemos hasta la próxima, el día miércoles, para continuar con la lectura y la profundización de esta declaración, ¿no? Y pues buenas noches, muchas gracias por estar aquí y también. Y primero Dios nos vemos el día miércoles. Noches. Muchas gracias.